¿Qué pasa, friki? ¿Cómo estamos? Ha llegado el mes de diciembre y el mes de diciembre quiere decir una cosa importantísima: Navidad. ¿Y cómo es el mes de la Navidad? El mes de las buenas vibras por todo el mundo y las calles llenas de luces. Hay que hablar de la misma, de su origen mítico, de su origen histórico, tradicional, cultural, ancestral, porque ya que la Navidad es una de las tradiciones más prolongadas a lo largo de la vida, no está relacionada con la festividad o no está relacionado con el cristianismo directamente. Es en realidad una adaptación camaleónica del paganismo que se ha mezclado de su inicio con elementos de otras religiones y culturas. Sí, cristianos, básicamente sois unos paganos como cualquier otra religión. Por si surge alguna duda a raíz de este comentario, me considero una persona agnóstica, de esos que piensan que si hay de haber un Dios, si es que lo hay, si es que existe, este es más grande que cualquier otra religión, y pensar que si llego a decir esto un poquito antes hubiera ardido, que iba el siglo XXI. Bueno, empecemos a hablar por el continente y luego hablaremos del contenido. ¿Cuál es el origen de la palabra diciembre, el mes de la Navidad? Sin extenderme mucho, porque podríamos hablar en otro vídeo sobre el origen de los días del año y los meses y todo lo demás en los calendarios. Diciembre viene del calendario romuliano, sí, de Rómulo, del que mondó Roma, ¿vale? En él había 10 meses y empezaba siempre en el equinoccio de primavera, el mes más importante, por tanto, era el primero de ellos. Ese mismo mes fue nombrado Martius, el mes de Marte, de marzo. Marzo es la españolización o es la hispanización de la palabra latina Mars, que es en origen Marte. En inglés se ve muchísimo más claro, puesto que el nombre del mes de marzo es March y se parece más. Bueno, como sea, los primeros meses fueron bautizados en honor a dioses importantes para los romanos, para este Rómulo y su gente. Abril se llamó así por Apru, que era uno de los nombres de Venus, de la Venus etrusca concretamente. ¿Que quién eran los etruscos? Pues bueno, los etruscos eran unos vecinos de la zona que acabaron siendo asimilados por los romanos. Lo mismo pasó con Maius, que venía de la diosa Maya, la diosa madre de Mercurio. Representaba la fertilidad agrícola y era conocida como la Bona Dea, diosa muy importante de los romanos. Junio viene directamente por la diosa Juno, que es básicamente la era de los griegos. Y ahora, llegado a ese punto, pues Rómulo dijo: mira, me he cansado de inventarme nombres por dioses, vamos a hacerlo fácil. ¿En qué mes estamos? Pues estamos en el quinto mes, recordemos, esto tiene 10 meses, el primero fue marzo. Vale, pues como viene el quinto mes, pues se va a llamar Quintilis, que luego pasaría a llamarse este quinto mes Julio, en honor a Julio César. Y luego el siguiente, como era el sexto mes, pues más de lo mismo, pues se va a llamar Sixtilis, que luego se acabó bautizando como agosto en nombre a Octavio Augusto. Y ahora sí, pues ya todo lo demás nos suena súper fácil. Septembris, de septiembre, Octobris, octubre, Novembris, noviembre y Decembris, 10, el último mes del año, como es el último mes del año hoy día. ¿Y por qué esto es importante? Porque prácticamente cualquier mitología de la vieja Europa tenía una raíz común al celebrar esto de la Navidad. Celebraban muy a lo grande el fin del año, el renacimiento, la vuelta del sol. En otras palabras, celebraban a lo grande el solsticio de invierno. Su origen como tal está inmensamente ligado al Imperio Romano, entidad inseparable de la cultura de Occidente, en especial la europea. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, inciso, de Nazaret. Que yo sepa, en esa época era mandato imperial que cada niño nacido tuviera por segundo nombre o le acompañara su nombre en lugar de nacimiento, Jesús de Nazaret. Por tanto, en Belén nació en mis narices. La verdad es que se desconoce la fecha exacta del día en que nació. Simplemente jamás se ha mencionado ese día específico en la Biblia o cualquier otro texto. Y aun con todo, en realidad, diciembre sería el mes menos probable de todos para que fuera su cumpleaños. La Biblia dice que los pastores vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche con sus rebaños. Esto está en Lucas 2:8. En la vida cotidiana en Palestina, en tiempo de Jesús, se supone que los rebaños se quedaban al aire libre desde la semana antes de Pascua, que es básicamente a finales de marzo, y no volvían hasta mediados de noviembre. Pasaban, por tanto, el invierno, desde noviembre hasta que volviera a caer el mes de marzo, encerrado en sus majadas, en sus rediles, para que me entendáis. Por tanto, si tenemos que, según dice la Biblia,
En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús nació entre marzo y noviembre, incluso octubre, porque era mediados de noviembre, es decir, nació en primavera u otoño. Entonces, ¿por qué narices se celebra la Navidad, el día de su nacimiento, el 25 de diciembre, que es pleno invierno, y las ovejas pues se morirían de frío aunque tuvieran muchísima lana? Nos acordamos de los arquetipos mitológicos, de los dioses y los héroes solares, y cómo son siempre salvadores de los hombres, redentores, cargan con sus culpas, suelen morir injusta o violentamente, y luego resucitan. Por ejemplo, tenemos que Shiva, entre los hindúes, ingería una bebida envenenada que había surgido del océano, cuyo objetivo era causar el fin del universo. Shiva se autoinmoló bebiendo ese veneno, pero después volvió a la vida. Como pasa con Shiva, es posible identificar a los dioses o a los héroes solares como Mitra, el dios iraní de la justicia, Dionisio, Krishna, Horus y también, claro, a Jesucristo con mucha facilidad. ¿Os acordáis del mito del nacimiento de Horus? ¿Cómo vimos en la mitología egipcia que nació en secreto, con este típico peligro que lo obliga a abandonar su lugar natal y está destinado a derrotar al mal, que en este caso es Seth, y a vengar a su padre, que es Osiris? Pues en el antiguo Egipto, durante el solsticio de invierno, la imagen de un Horus, bebé, niño, recién nacido, con un disco solar en su cabeza, era sacada del templo para ser adorada por las masas. Horus era, además, hijo de una virgen, Isis. Nacía en el solsticio de invierno mucho antes de que Jesús lo hiciera en Belén, Nazaret o donde narices lo fuera. Pues tenemos que irnos al origen pagano de la Navidad, porque era mucho más inteligente e inocuo asociar o colar un culto sin imponerlo, más bien sustituyendo sutil o sincréticamente, recordamos, cambiándole el nombre, a un mismo culto que ya existe. ¿Y cuál solía ser la celebración más importante y menos conservadoramente cristiana de todas? Pues ya lo sabéis, el solsticio de invierno, la celebración del nacimiento de un dios sol o de la nueva primavera, de la llegada nueva, la continuación del ciclo sin fin de la naturaleza. Pero yendo al grano, el 25 de diciembre no fue elegido para la Navidad porque fuese el nacimiento de Cristo, sino que era la mejor forma de sustituir la Saturnalia, raíz misma de la Navidad como la conocemos hoy día, y una celebración pagana romana que, cuando el mundo eclesiástico se impuso, tenía que exterminar totalmente. Ya con el cristianismo surgiendo, las navidades romanas se seguían celebrando en torno a la figura del Saturno, el dios de la agricultura y de la cosecha en la mitología romana. Por eso muchas veces es visto con una guadaña, aunque en mucha gente o en muchos mitos se confunda con Crono cuando se hizo la asimilación. Los romanos celebraban la Saturnalia, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno, donde honraban a este dios, a Saturno. El problema que tuvieron los cristianos con ella es que durante esta fiesta los romanos montaban, macroparties super salvajes. Y todos sabemos cómo sabían de montar la fiesta los romanos. Y los pocos cristianos que existían en aquella época, tan conservadores como se supone que es, se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. En este caso, como decía, las Saturnalias simbolizan el crecimiento de la llegada del sol, pues la tierra necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival de invierno llamaba a este dios sol para que volviese y las cosechas siguieran creciendo. En estas fiestas eran especialmente divertidas, ya que representaban una suerte de comedia orgiástica de la realidad, invirtiendo en el orden establecido de las cosas, cumpliendo una profunda función catártica. En estas fiestas, e incluso los esclavos se convertían en amos por unos días, estos mismos eran recompensados con raciones extras de comida, con vino, ya que gozaban de una gran permisividad, podían incluso vestir la ropa de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares durante estos días y a sus amigos, intercambiaban regalos entre ellos y celebraban grandísimos banquetes públicos. Se hacían fiestas muy subidas de tono, o los niños eran los que mandaban en la casa. Hoy en día estamos lejos de replicar esta festividad, pero no por ello debemos dejar de celebrar lo que celebraban con tanta efusividad nuestros ancestros: la vida. Por supuesto, cuando se arregló el calendario añadiendo los meses de Januarius por el dios Jano, el dios de los principios y los finales, Februarius por el dios Febro, que era uno de los nombres que tenía o de los sobrenombres de Plutón, el Hades romano, el día 1 de enero los romanos celebraban este inicio del año nuevo decorando sus casas, dando todavía más regalo a la gente pobre y a los niños que había por la calle. Incluso habían muchos de ellos adquirido esas costumbres germánicas y celtas, como el tronco navideño, los abetos y la decoración del árbol, como ellos hacían en su Yule. La Yuletide, o la Navidad de Yule, que es del 21 de diciembre al 1 de enero, se llevaba a cabo para celebrar el solsticio de invierno durante la noche más larga del año.
Era un festejo realizado en los pueblos paganos, entre ellos sobre todo los vikingos, donde se reunían familiares, amigos y conocidos para honrar esa noche. En esa fecha, bajo el techo de todas las casas se colocaba un árbol en representación de Yggdrasil, el gran árbol, el gran fresno. Yule era considerado como un momento de descanso, de final de ciclo del trabajo y de final de año. Se celebraba con un gran sacrificio dedicado a los dioses, en especial al dios Thor, para continuar con un gran banquete donde se comían los animales que habían sacrificado. Además, quemaban el tronco del fresno y se sentaban alrededor de su hoguera a contar historias. Era un festival que duraba unas 2 semanas, coincidiendo con los 2 últimos meses del calendario vikingo, que también celebraba el final del año. Pero había muchas otras culturas de toda esta zona europea que tenían festividades equivalentes. Por ejemplo, tenemos a Poseidón y el solsticio de invierno, ya que los calendarios griegos variaban de polis a polis, pero en algunos calendarios griegos el mes alrededor de la época del solsticio de invierno, es decir, diciembre-enero, llevaba el nombre del mes de Poseidón. En estos días realizaban unas celebraciones que se llamaban las Poseidonias. En Eleusis, una ciudad griega de Ática, había una Poseidonia llamada la Aloea. Este era un festival dedicado a Demeter y a Dionisio que incluía una procesión para el propio Poseidón. Aloea era un momento de alegría y de bastante cachondeo, con muchísima promiscuidad si se permite. Vamos, muy grecolatino todo. En ella las mujeres recibían vino y pasteles en forma de órganos sexuales insinuantes. Hacían hasta una suerte de monólogo y bromas sugerentes e incluso las sacerdotisas de estos festivales susurraban cosas subiditas de tono a la gente en los oídos. Y luego nos quejamos de que en la Navidad solo salgan comedias románticas en Netflix. También había que hablar de la Poseidonia de Higina. Estos eran 16 días de banquetes con ritos a la diosa Afrodita que concluyeron en una inmensa fiesta. Al igual que la Saturnalia, la Poseidonia se hizo tan popular que varias gente hablaba de ella. Por ejemplo, Ateneo llegó a describir la Poseidonia así: en resumen, los celebrantes se deleitan hasta la saciedad, luego se vuelven lascivas burlas. ¿Cuál es el propósito de tal conducta? Obviamente se adapta a la reputación mítica de Poseidón como el más lujurioso de los dioses, que supera con creces a Apolo y a Zeus en número de relaciones y descendencia. Poseidón es el seductor de los manantiales y los ríos. Pero no podemos dejar de hablar de la Dionisíaca. Dionisio, el dios fusionado entre la mitología helena y egipcia, era la divinidad del vino, la vegetación y la fecundidad. 2 de las festividades dedicadas a Dionisio se celebraban también en el solsticio invernal, las Dionisíacas de los campos y las Leeneas. El sentido de estas fiestas tenía que ver muchísimo con la fecundidad y la prosperidad. Pero vamos a dejar un poquito al lado todo esto de la fecha y de dónde vienen y ampliamos más la parte esta de los regalos, que tanto es castigada hoy día por la gente con el comentario de esto es una festividad consumista o capitalista. Quiero hacer un mini inciso a este comentario particular. Lo cierto es que a mí me gusta muchísimo el color rojo, y a mí si me comercian cosas de color rojo, pues la verdad es que tiendo a comprarla. ¿Eso hace también al rojo consumista? Quitado este versus, vamos a hablar de que obviamente el origen de esta costumbre de la Navidad de dar regalos se remonta a la Saturnalia. Allí también, como hemos dicho, intercambiaban esos regalos unos con otros, así que tiene muy poco que ver con el cristianismo o el capitalismo. Por otra parte, recordar que durante esta fecha no hacemos ofrendas a Dios, sino que nos las hacemos a nosotros mismos en forma de regalo, olvidando completamente la figura de Cristo. De hecho, según indica la Biblia, hasta el cumpleaños tampoco debería de celebrarse, porque sería un acto egoísta ante Dios, que fue quien en realidad nos dio la vida. Es más, siendo puritanos, en el momento en el que los Reyes Magos le ofrecen obsequios al niño Jesús, lo hicieron porque se supone que es un Dios. Y eso, el hacerle ofrendas a Jesús, al Dios cristiano, sería una auténtica Navidad cristiana, hacer solo y exclusivamente ofrendas a Dios y no a nosotros mismos. Tanto los romanos, como los hermanos, como los egipcios, como los griegos, como todos aprovechaban estas fiestas para regalar, sí, para divertirse, para comer, para reunirse, pero por el placer de mostrar cariño, aprecio y alegría. Como mismo lo sigo haciendo yo hoy día cuando hago regalo, cuando disfruto de estos días. Si tú pones el foco en que la Navidad es igual a regalos, consumistas o hipocresía, el problema está en cómo tú ves la vida y esta festividad, señor Scrooge, no en cómo lo pueda ver el resto de personas. Y aprovecho estos versos finales para hacer un completo alegato a la Navidad. No soy creyente, como indiqué en el principio, pero sí que creo en una cosa: la vida, la bondad, el cariño, la alegría. En celebrar que he vivido un año más para empezar el siguiente con todas las fuerzas posibles y en que tengo el deber humano de contagiar a todos de estas emociones, especialmente durante estos días. Sí, eso siempre fue el Yuletide, la Saturnalia,
poseidonias, dionisíacas, el ciclo de Mitra y tantas otras celebraciones sobre el solsticio de invierno que existieron desde que el ser humano aprendió a convivir junto, hermanado, o amistado, o en sociedad. Si yo, él, ella, aquellos, vosotros o quien sea, parece relucir y llenar el mundo de calor durante lo que es este llamado 10º y último mes del año, si a ti, que dices ser un Grinch, esto te fastidia, el problema, insisto, lo tienes tú. No los que se esfuerzan por poner una sonrisa tras tantos días y meses de tinieblas en su vida, en las que todo el universo parece olvidar la mierda que le envuelve. Y mejor recuerda que al final de la película, tanto el Grinch como Scrooge se dan cuenta de que la Navidad es mucho más que regalos y esa hipocresía. Yuletide es celebrar la vida, y no importa tu religión, tu culto, tu origen, tu nombre, tus ideas, tu sexo o lo que sea, Yuletide es respirar, sonreír pese a todo lo que ocurre y darte la oportunidad de sentir esa alegría, de sentir el calor del sol, de vivir la vida. En síntesis, es tiempo de desearte a ti mismo y a todo el que veas Merry Christmas.